Bienvenidos a un nuevo episodio de Ni Muy Muy Ni Tan Tan. Yo soy Juan Pablo Soteldo y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre Haití. ¿Qué está pasando en Haití? ¿De dónde viene esta crisis? ¿Cuál ha sido la respuesta hasta el momento? ¿Qué consecuencias internacionales puede tener? ¿Qué puede pasar básicamente? Así que sin más tiempo que perder, vamos directamente con el episodio. Así no le prestes atención a las noticias. Es imposible que no hayas escuchado o no hayas leído algo sobre Haití el mes pasado. La crisis que viene viviendo el país desde hace varios años parece que finalmente explotó en un caos propio de una película de Hollywood. Tristemente, las imágenes que vemos hoy en día no son una película, sino un reportaje de la vida de millones de personas. Hoy Haití es un estado fallido y las consecuencias de la creciente crisis podrían llevar a unos niveles de devastación que solamente podrían ser comparables con los de Somalia en los años 90. La idea de este video es explicar qué está pasando actualmente. Para eso vamos a hablar un poco sobre la historia reciente de Haití, para poder entender cómo se llegó a la situación actual. Discutiremos también cuáles podrían ser algunas consecuencias internacionales y unos posibles escenarios futuros para Haití. Entonces, ¿qué está pasando? Comencemos por el final. El primer ministro de Haití viajó el 1 de marzo a Kenia para firmar un acuerdo que le permitiría a Kenia enviar policías en el marco de una misión internacional de las Naciones Unidas en el país. Aquí toca hacer un paréntesis y explicar que el año pasado el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una misión multinacional de seguridad en Haití. La misión se trata en proveer apoyo a la Policía Nacional para mejorar las condiciones de seguridad en el país y al mismo tiempo facilitar la entrega de ayuda humanitaria, que es muy difícil en muchas zonas del territorio debido a la ocupación de bandas criminales. Esta misión iba a ser liderada por Kenia. En noviembre del año pasado, el Parlamento de Kenia aprobó el envío de más de 1,000 policías para ayudar en el marco de esta misión. Sin embargo, unos meses después, el Tribunal Superior de Kenia declaró este envío de policías anticonstitucional, porque básicamente no existió un acuerdo recíproco entre Kenia y Haití. Entonces, ese fue el argumento para declararlo anticonstitucional. Entonces acá continuamos. Por todo esto que les acabo de explicar, en marzo el primer ministro viajó a Kenia para firmar este acuerdo y poder así continuar con la misión de la ONU. Sin embargo, mientras él estaba en Kenia, las principales bandas criminales de Haití tomaron el control de las dos principales cárceles y liberaron a más de 4,000 personas. Al mismo tiempo, al día siguiente, secuestraron el aeropuerto y secuestraron el principal puerto de Haití. Cuando el primer ministro quería volver a la isla, no tenía cómo entrar porque no tenía control del aeropuerto, no tenía control de ningún puerto de entrada, no tenía control sobre las fronteras tampoco. El punto es que se tuvo que quedar en Puerto Rico. En el medio de toda esta locura, a partir del 3 de marzo en Kenia decretaron un estado de emergencia, obviamente, decretaron también toque de queda, y el primer ministro y presidente anunció que renunciaría, pero su renuncia no se hace de efecto inmediato, sino luego de que un consejo de transición nomine un primer ministro interino. Este consejo de transición recién creado tiene como objetivo seleccionar a un primer ministro interino, va a ser el responsable de unas futuras elecciones y al mismo tiempo también va a ser el encargado de apoyar el despliegue de esta misión internacional. Pero, ¿cómo llegamos a esto? ¿Por qué las Naciones Unidas tienen que estar mandando una misión para asegurar la paz en Haití? ¿Cómo se llegó a esto? Para esto hay que comenzar a entender de cuándo comenzó este último colapso en Haití. Yo me remontaría a 2019. En 2019, en febrero, comenzaron unas protestas luego de que saliera un informe que demostraba que altos funcionarios de Haití habían robado más de 3.800 millones de dólares de préstamos de Venezuela a través de Petrocaribe. Además, este mismo informe demostraba que el presidente del momento, Moïse, también estaba involucrado en esta trama de corrupción. Las manifestaciones hicieron que la Cámara aprobara una moción de censura contra el primer ministro del momento, pero esto no hizo que las manifestaciones se apaciguaran en lo más mínimo. Adicionalmente, unos meses más tarde, por una gran crisis económica que se estaba viviendo, el presidente tuvo que ir hasta el Fondo Monetario Internacional y pedir un préstamo, y para poder tener acceso a estos préstamos tuvo que tomar medidas de control y gasto, y esto obviamente alimentó aún más las protestas.
Por suerte, en el 2020 llegó la pandemia, digo por suerte para el presidente, porque le dio la excusa perfecta para no permitir ningún tipo de manifestación pública. Sin embargo, ya en 2021, en febrero, las manifestaciones se reactivaron. ¿Por qué? Porque para este momento se le acababa el término presidencial al presidente Moïse y debía abandonar el cargo, pero obviamente no lo abandonó porque ya estamos hablando de esto en este momento. Moïse dio unos argumentos ahí legales un poco cuestionables y argumentó que su cargo realmente se acababa en 2022. Este mismo año, supuestamente la oposición intentó dar un golpe de estado y 25 opositores fueron detenidos. Ya de febrero vamos a julio de 2021, para este momento van manifestaciones, van represión, van más de 1000 muertos. Todo esto hizo dentro de este contexto de caos, de meses y meses y meses de manifestaciones, y no solamente de manifestaciones, sino también de enfrentamiento directo de la policía con bandas criminales. Dentro de todo este caos, el 7 de julio de 2021, 28 mercenarios extranjeros en su mayoría entraron a la residencia del presidente Moïse y lo mataron. 2 días antes del magnicidio, el presidente Moïse había nominado a un primer ministro, un tal famoso ahora Ariel Henry, quien después de estos eventos obviamente asumió también como presidente. Apenas asumió, dijo que planeaba tener lo mismo que dicen siempre, que planeaba tener unas elecciones pronto, tan pronto como fuera posible. Que iba a haber algún tipo de diálogo con la sociedad civil para todo por el progreso de Haití. 2 semanas más tarde, Haití sufrió un terremoto de 7.2. Al menos 136.000 edificios resultaron afectados, dañados o destruidos. Las cifras oficiales de muertos terminó en 2.248 y al día de hoy todavía van 330 desaparecidos y más de 12.763 heridos. Un día más tarde pasó una tormenta tropical que ocasionó inundaciones en la isla, dejando desconectadas muchas zonas de la isla. Ya para este punto, la gente del país sabe que no puede confiar en un gobierno central para que les resuelva. Entonces se ve cómo Haití se comienza a desarrollar un poco como en comunidades y regiones independientes una de la otra. Y cada uno de estos territorios son controlados por una banda diferente. Y ahí funciona totalmente distinto la seguridad, la movilidad. Son dinámicas completamente diferentes dentro del mismo territorio. 2022 fue un año muy violento para Haití. En Haití hubo enfrentamientos directos entre aquí toca aclarar algo para este punto. 9 de las 200 bandas de criminales en Haití se formaron una especie de conglomerado criminal, se podría llamar, que hoy en día se conoce como el G9, y básicamente estos son los que están en enfrentamiento directo con el resto de las pandillas y con el Estado haitiano, con lo que queda del Estado haitiano. En 2023 se venció finalmente el término de los últimos funcionarios que fueron electos democráticamente. Y se puede decir que ahí comenzó a reinar 100% la anarquía. Se dispararon los secuestros, los saqueos, los asesinatos, tanto así que las Naciones Unidas tuvo que actuar, y aquí es cuando en octubre se aprobó esta resolución del Consejo de Seguridad de las que ya les venía hablando. Aquí podemos decir que conectamos con el inicio del episodio. Llegó febrero de 2024, Ariel Henry nunca renunció, nunca llamó a elecciones, no hubo nada por el progreso de Haití. La gente volvió a salir a las calles en 2024, pero ya ahora sí en una total locura y desesperación de sálvese quien pueda, y en medio de toda esta locura no le quedó otra sino renunciar, porque no podía ni siquiera entrar al país. Entonces, ¿qué aspiraciones de poder puedes tener realmente? Por lo que claramente hoy más que nunca es necesaria una misión multinacional de respuesta, una misión de seguridad en Haití. Pero acá se entra en un punto controversial, y es que esta no es la primera vez que se enviaría una misión de paz. Ya entre 2004 y 2017 estuvo vigente una misión de paz de la ONU en Haití, conocida como la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití. La idea de esto era estabilizar el país, pacificar y desarmar los grupos guerrilleros, promover elecciones libres e informadas,
y fomentar el desarrollo institucional y económico en Haití. 20 años más tarde sabemos que esto nunca pasó. Y además que también es muy difícil promover una misión de este tipo dentro de Haití, porque esta misión de entre 2004 y 2017 fue bastante controversial. Primero, la misión anterior fue un fracaso rotundo, dejó más devastación, más miseria. Ha habido demasiados reportes de violaciones por parte de miembros de los cascos azules. Hubo un brote de cólera, y el origen terminó siendo uno de los soldados de la misión. Em, Además, también este periodo se vio marcado por terremotos y tsunamis y terminó saliendo todo peor de lo que se esperaba. En ese momento la misión la lideró Brasil, pero no, fue un fracaso muy grande. Otro de los actores que también siempre está involucrado de cierta manera en esta crisis es Estados Unidos. Estados Unidos no ha querido intervenir directamente porque ya también tiene un pasado de intervención directa en Haití que terminó muy mal, pero bueno, eso lo podemos dejar para después. Sin embargo, sí puede apoyar en temas de logística, en temas de inteligencia, y también ha hecho un llamado, ha sido una de las voces más fuertes para llamar a una pronta solución en Haití. República Dominicana, el país vecino que desde prácticamente el origen de ambos países se la llevan muy mal, desde que comenzó todo en 2019, perdón, cerraron las fronteras siguen cerradas hoy en día. El presidente de República Dominicana hoy, 3 de abril, hizo un llamado a no aceptar a los migrantes haitianos. Entonces sí, no es una muy buena relación que se diga que tengan. Y sí, y más allá de eso, básicamente Estados Unidos, Canadá, todos los países que tenían algún tipo de oficinas diplomáticas y representación en Haití, evacuaron a todo su personal o a la mayoría de su personal, y esa ha sido la respuesta hasta ahora, básicamente. Ya para ir cerrando el episodio, vamos a ver qué puede pasar en Haití. Hoy yo creo que las consecuencias van mucho más allá de Haití, van mucho más allá de la isla de la Española. No nos imaginamos todavía la crisis humanitaria que se está eh, gestando en Haití. Ya hoy en día más de 3.5 millones de haitianos viven fuera de Haití. UNICEF alertó sobre el peligro de más de 125.000 niños que se ven amenazados por malnutrición severa y aguda. Y también hay estimaciones de que la desnutrición en niños aumentó en más de un 30%. Estas son cifras extremadamente alarmantes, lo que me hace pensar que estamos a punto de comenzar a vivir en el Caribe escenas como las que se ven en el Mediterráneo. No digo que esto no esté pasando ahora, sí pasa, pero que va a comenzar a ser cada vez más común. Haití es una isla y solamente comparte la isla con un vecino con el que nunca ha tenido buena relación. Entonces la única salida que tienen es o por aire o por mar. Hoy en día el aeropuerto no funciona libremente. Los únicos vuelos que entran y salen son para evacuar a extranjeros. Entonces, como no es una opción hoy en día válida escapar de Haití por aire, no si eres un haitiano común. Es como el Darién, que también parecía una ruta imposible hasta que todos los días la comenzaron a hacer miles de personas, y ahora no digo que sea, por eso sea una ruta fácil o algo así, no quiero decir eso, pero lo convierte en una solución un poco más aceptada, o por lo menos un poco menos impensable que antes. Los políticos en Estados Unidos, los políticos en la Florida sobre todo, también han comenzado a hacer un llamado a la solución de esta crisis, porque saben lo que se les va a venir, saben que van a comenzar dentro de meses. Vamos a comenzar a ver balsas en el Caribe, vamos a comenzar a escuchar historias terribles. Ya para cerrar quería dejarles ya para terminar el episodio quería terminarlo un poco distinto. Les voy a dejar estas imágenes. Les voy a dejar estas imágenes de un fotoreportaje de Reuters que me parece que es muy importante que veamos. Son imágenes muy crudas. Voy a dejar el link también abajo
para que son más de 40 imágenes que son imágenes bastante fuertes, pero son muy importantes que las veamos porque cuando se ven este tipo de imágenes de cierta manera conectas y te das cuenta que el problema es real y que la crisis humanitaria no es solamente un concepto, no es solamente una definición, una palabra que se usa para describir lo que está pasando, sino que estas son las repercusiones de una crisis humanitaria. Y así como en el caso de Haití, eh, son cientos los casos en el mundo, pero son escenas muy fuertes que dejaron el mes de marzo. Ojalá eh, la respuesta sea pronto, pero claro que también es muy inoportuno para Haití este momento. Haití ahora pasa a ser como si te pones a ver la tercera o cuarta crisis en orden de prioridad. Depende a quién le preguntes. Estados Unidos puede que primero sea que Ucrania, Israel. Perdón, Ucrania, Israel. Sudán, Haití, o Haití primero porque está en el Caribe. El punto es que son muchas más las crisis en el mundo y Estados Unidos también ya entra en un año electoral, lo que hace que eh, no pueda comprometerse a largo término, no puede comprometerse a ninguna solución a largo plazo porque saben que dentro de un año las cosas podrían cambiar al 100%. Entonces también que sí es muy mal timing para Haití, que digamos la principal potencia de la región esté en año electoral y con tantas crisis pasando. Pero espero hayan gustado de estas imágenes y de esta pequeña reflexión final. Me pareció bien oportuno terminar así. Si llegaste hasta aquí, comenta qué te pareció, cuéntame qué quieres que hablemos el siguiente episodio y suscríbete.